Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado el testimonio impresionante de este jovencito que murió a los 15 años por un cáncer, Carlo Acutis, que muchos le llaman el ciberapóstol del siglo XXI. Y se los recuerdo brevemente, pero búsquenlo ustedes en la página de Así Prensa, pongan ahí en el buscador que tenemos en la página web de Así Prensa, ¿no? Carlo Acutis, tal como suena, no Carlos, porque es italiano, no, Carlo Acutis. Y Carlo, los papás habían emigrado a Inglaterra, ¿no? por un trabajo. Él nació en Inglaterra, aprendió muy bien el inglés y desde muy pequeño, cuenta su mamá, era una persona que tenía una sensibilidad religiosa, una sensibilidad católica, especialmente frente al Santísimo Sacramento, que los papás no sabían de dónde venía, ¿no? Y la mamá, Antonia Acutis, cuenta que ella, si, digamos, si le preguntaban qué religión tenía, no tenía ningún problema en decirse católica, ¿no? Había sido bautizada, había recibido su confirmación y se había casado por la iglesia con su esposo. Pero básicamente, como confiesa Antonia, esas son las únicas 3 veces que había estado en la iglesia. Y dice, mira, muchos de mis familiares son familiares de ir en la Pascua y en la Navidad a misa. Bueno, nosotros ni siquiera eso, hasta que Carlos hizo su primera comunión y nos obligaba a ir a misa, y él era tan convincente y tan bondadoso, ¿no?, que nosotros comenzamos a ir a misa por él, ¿no? Pero siempre Antonia Acutis cuenta ahora que ahora que ya sabemos que Carlo Acutis ha sido reconocido un milagro de Carlo Acutis, y que Carlos Acutis va a ser beatificado, ¿no?, el gran apóstol del ciberapóstol, que, digamos, desde muy chico aprendió a manejar las redes sociales, aprendió a manejar videos y era muy habilidoso en internet para promover algo que a él le conmovía mucho, que era la adoración eucarística. Entonces ponía historias de milagros eucarísticos, compartía en sus redes sociales algunas páginas web de donde se podía seguir una adoración eucarística, recolectaba las mejores frases referidas a la Eucaristía para compartirlas, porque él le decía a su mamá algo que la mamá no entendía muy bien, que era, ¿sabes qué? Yo le debo toda la Eucaristía. O sea, el niño este, desde que había recibido la primera comunión, ya decía Carlo Acutis, le decía Antonia a su mamá, no, yo le debo toda la Eucaristía, mamá, ¿no? Y entonces él dice, mira, incluso cuando salíamos de vacaciones, nos íbamos de paseo a algún lugar, al mar o al campo, él siempre decía, ok, vamos a averiguar, ¿no?, en internet dónde hay una iglesia y a qué hora hay misa, para que no dejemos de ir a misa. Y los papás, bueno, decían, bueno, está bien, no es que vayamos porque nosotros estamos muy convencidos, pero Carlos es tan buen chico y es al mismo tiempo tan insistente en esto, de las pocas cosas en las que insiste, que es realmente admirable, ¿no? Entonces, después de que se anunció la beatificación de Carlo Acutis, que va a acontecer en octubre, ni más ni menos que en la Basílica de Asís, de San Francisco de Asís, en Asís, ¿no? Porque él está en un pueblo que pertenece a esa diócesis. Él vivió, después cuando regresaron a Italia, en un pueblo de esa diócesis. De ahí es donde hacía su apostolado en internet, ¿no? Antonia dio unas cuantas entrevistas, porque el hijo murió a los 15 años, ella todavía es joven, cuando sabía que iba a perder la vida de Carlo por el cáncer. Ella le pide a Dios tener hijos y queda embarazada de nuevo el mismo día que Carlo muere, ¿no? Entonces ella dice, mira, yo sé que que todas las mamás rezamos por nuestros hijos adolescentes. Yo soy una de las pocas que tiene la gracia de rezarle a nuestros hijos adolescentes, a mi hijo adolescente, porque la iglesia lo va a reconocer mediante la beatificación. Y la mamá Antonia, que como digo todavía es relativamente joven,
y que ya tiene a estos dos mellizos, dice, mira, los dos mellizos son niños buenísimos, ¿no? Son niños muy buenos. Pero Carlo era especial y ella, por supuesto, como buena mamá, sabe que no tiene que compararlos a los hijos, pero que los hijos, los mellizos, tienen esta sensibilidad, van a misa, etcétera, y él dice, por un milagro de Carlo que está intercediendo por ellos, ¿no? Y comparte una reflexión muy bonita diciendo, miren, a papás que no somos muy religiosos y que probablemente no tenemos grandes prejuicios contra la religión, pero que no somos muy religiosos, Dios nos puede enviar o nos puede tocar un hijo o una hija que son especialmente piadosos, ¿no? Que son extrañamente piadosos, porque muchas veces no sabemos de dónde sacan esta sensibilidad o esta preocupación o esta atención por las cosas de Dios. Y les digo, hermanos, personalmente tengo muchos amigos que son papás y que me dicen, mira, nosotros somos católicos, no educamos a nuestros hijos en la fe, pero mi hijo, me dicen, o mi hija, viene con cosas que nosotros no le hemos enseñado, ¿no? Viene con cosas de Dios, de Jesucristo, de la Santísima Virgen María, que nosotros no le hemos enseñado, ¿no? Me decía que una pareja, que su hija de niña se ponía a mirar a Jesús crucificado ahí en la iglesia que fuera donde había un crucificado, y se ponía a llorar y decía, ¿por qué Jesucristo ha sufrido tanto por nuestros pecados, ¿no? Entonces ellos decían, mira, digamos, ella recibió la catequesis como nuestros otros hijos, ha recibido la misma catequesis que recibe en su escuela católica, pero nunca le hemos enseñado, nunca le hemos dado esta sensación, digamos, de esta sensibilidad que definitivamente a los papás les preocupaba, porque ver a una hijita pequeña que se angustia de esa manera puede muchas veces asustar a los papás, ¿no? Y sin embargo, Antonia Acutis dice, no, esas cosas que Dios les ha puesto en el corazón, si tú como papá, como mamá reconoces, eso no es obra mía, entonces sé reverente, sé cuidadoso, ¿no? Y esta es una de las cosas que Antonia Acutis no dice, no, por supuesto que no dice, pero cuando cuenta cómo de alguna manera apoyaban a su hijo en estas inquietudes, y muchas veces ni siquiera, digamos, con mucho entusiasmo, pero esa sensibilidad de mamá y papá Acutis, que vieron que este hijo era especial, que este hijo tenía una sensibilidad especial, y de alguna manera, aunque no se lo explicaban muy bien, sí tenían una reverencia frente al misterio, que es algo tan importante que los papás tienen que tener con los hijos, ¿no? Porque son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios con total libertad, y donde Dios va trabajando en esas almas y en esos corazones, ¿no? Entonces, ella decía, mira, yo no era una persona muy devota, no era una persona que rezaba mucho, y ahora Antonia dice, soy discípula de mi hijo. Y esto, hermanos, no necesariamente tiene que ser con casos ya comprobados rápidamente por la Iglesia de santidad, como el de Carlo Acutis, ¿no? Yo creo que vamos a tener mucho que aprender de Carlo y de cómo viven sus papás siendo papás de un beato. O sea, van a participar, los papás van a estar ahí presentes en la beatificación de su hijo. Imagínense eso. ¿Cuántas veces creen que eso pasa normalmente? O sea, desde Santa María Goretti no hay memoria de que eso pase, ¿no? Y aunque puede pasar, porque sabemos que tenemos a varios jóvenes que están camino a los altares, y algunos de ellos muy, muy cercanos en el tiempo, y en consecuencia probablemente haya unos papás más que logren tener esta bendición, ¿no? Pero ya sabemos, hermanos,
especialmente para los papás, ¿no? Si ven que sus hijos tienen algo que no ha salido de ellos, ¿no? Que no es una devoción normal que podríamos esperar o admirar en nuestros hijos, sino que es una devoción especial, ¿no? Y que uno reconoce que es misteriosa, hay que caer de rodillas frente a ese misterio y alentarlo, ¿no? Porque lo contrario, es decir, papás que quieran reprimir la acción de Dios en el corazón de un hijo, van a tener que dar cuentas muy, muy severas, ¿no? Entonces, no necesariamente pueden ser personas muy practicantes, como Antonia Acutis reconoce que era, o que más bien no era practicante. Pero sin embargo, recibió ese don de Dios de ser reverente y permitir que esa espiritualidad de su hijo fluyera, ¿no? Ese es algo que el Señor va a recompensar enormemente, que nuestros hijos, que tienen una sensibilidad de Dios superior o especial, reciban de los papás todo el apoyo, incluso cuando no entienden, porque es como digo, es un misterio, pero que reciban todo el apoyo y toda la ayuda posible para que ellos sean buenos jardineros de esa semilla especial que Dios ha sembrado en los corazones de sus hijos. Que tengas un buen día.